Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Garage Guru Televisión en lengua castellana. Hoy vamos a ver el curso de sistemas de medición para amortiguadores, o lo que es lo mismo, diferentes máquinas que se utilizan para poder hacer los test de verificación del estado de la suspensión en los vehículos actuales. En este interesante curso vamos a ver los tres tipos de máquinas fundamentales que hay hoy en día, los tres tipos más comunes, cómo funcionan básicamente para entender muy bien la forma de trabajo que tienen y qué resultados nos dan. Y vamos a tener una idea general al final también de cómo utilizarlos cuando hagamos las mediciones para nuestros vehículos en nuestros talleres. Bueno, el curso que tenemos preparado hoy es un curso, yo creo que de los más importantes a la hora de hablar con los talleres, porque muchos de los problemas que suelen tener los talleres se podrían haber resuelto si supieran utilizar bien el analizador de amortiguadores o el tester de amortiguadores, banco de suspensión se llama convencionalmente. Bien, este banco de suspensión, mucha gente lo que suele tener en mente es que hay un banco de suspensión, un único tipo de banco de suspensión, cuando en realidad existen varios tipos de bancos de suspensión, de los cuales hay tres que se consideran como los más utilizados y los más fiables. Dentro de esos tres, luego hay variaciones y cosas raras, pero generalmente digamos que el 95% de los bancos de suspensión que se venden en países donde se hace medición en los centros de ITV, en los centros de verificación, son del tipo que ahora veréis que se llaman bancos de EUSAMA. Bien, la idea del entrenamiento de hoy es que al finalizar este entrenamiento todos seamos capaces de saber qué tipo de banco tenemos delante y poder ayudar a nuestros clientes, a nuestros talleres también, a hacer esa verificación bien, porque muchas veces ellos piensan que dándole al botón ya les dice cómo está el amortiguador. No, eso ya veréis que no es así. Lo que cada banco dice es una cosa diferente, entonces hay que saber interpretar qué cosa me está diciendo el banco y sobre esa interpretación yo puedo tener una idea más clara de cómo se encuentra el sistema de suspensión. Acordaros que he dicho el sistema de suspensión, no el amortiguador. Bien, vamos a empezar y lo más importante que tenemos que recordar es un poquitín cómo funciona una válvula. ¿Cómo funciona una válvula? Porque como sabéis, la válvula de compresión y la válvula de extensión, ambas dos, tienen el mismo tipo de funcionamiento. Es decir, tienen una serie de laminitas, tienen una serie de agujeritos que lo que van a hacer... ¿Me podéis oír o se fue la señal? Ah, se escucha perfecto, perfecto. Es que hubo como un pitido y no sabía si se había ido. Bien, lo que os estaba contando de las válvulas tienen una serie de dispositivos dentro que van a permitir que se puedan controlar velocidades de baja velocidad, media velocidad y alta velocidad. Es importante tener claro qué son esas velocidades porque vais a ver un tipo de máquina que se basa en esas velocidades. Por lo tanto, hay que tener eso fresco. Bien. Como recordatorio rápido del curso de parte técnica de amortiguadores, recordemos que tenemos la velocidad baja, que es controlada por una arandelita que se llama arandelita de castillete, que tiene forma de castillo, de almenas, ahora la vais a ver. Esa arandelita me controla velocidades por encima de 0,12 metros por segundo y también decíamos que por debajo de 0,12 metros por segundo de velocidad de pistón, se considera que el amortiguador no trabaja porque no ha sido fabricado para eso. La velocidad es tan baja que las laminitas no actúan todavía. Bien, por encima de 12 metros por segundo, esa laminita ya va a empezar a actuar. Todo el aceite debe de pasar por esos agujeritos. Y también decíamos que a mayor número de agujeritos,
más blandito es. Por lo tanto, si yo quiero un amortiguador más confortable en baja velocidad, lo único que tengo que hacer es ponerle más agujeritos en ese castillete. Bien, una vez esa válvula pasa esa velocidad de 0,12, ya el aceite no es capaz de pasar por esos agujeritos únicamente. ¿Por qué? Porque la velocidad es tan alta que no cabe, no cabe por densidad por el agujerito. Entonces, ¿qué ocurre? Esa lámina empieza a doblarse. Empieza a doblarse. Bien. Y cae sobre las láminas que están debajo, que son las láminas de media velocidad. Las láminas de media velocidad se ocupan de velocidades que van desde el 0,35, lo digo 0,35, 0,42, porque depende del fabricante, los miden en una velocidad o en otro. Pero entre 0,35 y 0,42 metros por segundo es lo que se considera media velocidad. Y esa velocidad equivale a lo que sería el movimiento del amortiguador en una ruta entre ciudades donde no hay autopista, carreteras normales, carreteras intercity, entre ciudades. Bien, y la baja velocidad, que no lo hemos dicho, equivaldría a la velocidad en una autopista, que el vástago se mueve muy despacito. ¿Por qué? Porque la carretera es prácticamente plana. Excepto en Rumanía, por supuesto, que los agujeros son como piscinas, pero en carreteras normales estamos hablando de que sería baja velocidad. Bien. ¿Y qué pasa cuando yo entro en media velocidad? Estas dos laminitas empiezan a actuar y empiezan a doblarse y cuando ya no pueden doblarse más, llego a lo que se llama la alta velocidad. La alta velocidad empieza en 0,74 metros por segundo. 0,74 metros por segundo de velocidad de vástago y, recordar, lo controlaban estos agujeritos que están en la interfase, que es esta pieza redonda, grandota, donde se insertan todas esas válvulas. La interfase, a mayor número de agujeritos, mayor paso de aceite. A mayor paso de aceite, más blandita es. Y la velocidad media, a mayor número de laminitas, más duro es. Y a menor número de laminitas, más blandito. También puedo hacer laminitas más finas. Entonces, tengo varias opciones para hacerlo más duro o más blando. Y acordaros que hay una opción todavía más sencilla de hacerlo más duro o más blando, que era simplemente apretando más o aflojando más esta tuerca que está aquí. Si yo aprieto más la tuerca, estas laminitas van a estar más comprimidas, por lo tanto me costará más doblarlas. Y al costarme más doblarlas, consigo una mayor carga de compresión y de extensión. En este caso sería de extensión porque estoy en la válvula de extensión, pero también podría hacerlo en la válvula de compresión en el caso superior remachado, pero bueno, es lo mismo, le metería más presión. Bien, y eso en esencia eran las válvulas. Decíamos también que la válvula de compresión era más pequeñita. ¿Por qué? Porque en la compresión tengo ayuda del muelle, del protection kit, del mountain kit, de todos los elementos de goma que me están ayudando a que no se comprima. Mientras que en extensión lo único que tengo es la válvula, porque todo lo demás está empujando hacia arriba. Bien, hasta ahí el repasito de válvulas. Ahora vamos ya con una cierta preparación a ver los comprobadores de suspensión, porque ahora sí podemos entenderlos bien. El primer comprobador, el más común, el más normal, el que más se vende a nivel mundial, se llama comprobador de suspensión de método EUSAMA. ¿Y esto de EUSAMA qué es? Estos son las siglas, el acrónimo de European Shock Absorber Manufacturers Association, Asociación de Fabricantes de Amortiguadores Europeos. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues porque se pusieron de acuerdo ciertos fabricantes de amortiguadores en Europa y llegaron a la conclusión que este podía ser un método estandarizado para que todo el mundo midiera lo mismo. Y entonces sacaron este tipo de máquinas. Son muy populares, se venden en todo el mundo, también hay en Estados Unidos, también hay en Latinoamérica, aunque ya os digo que hay ciertas variaciones. Ahora vais a ver un poquito cómo funciona y enseguida entenderéis cuáles son las variaciones en cuanto veáis una máquina de estas. Hay un par de cosas que tenemos siempre que preguntar. En una máquina de análisis de suspensión, tengo que saber si mido
por rueda independiente o si mido las dos ruedas del mismo eje. En estas máquinas, las de Eusama, se miden ambas ruedas al mismo tiempo, las dos delanteras o las dos traseras, ¿vale? Entonces se colocan esas ruedas sobre una placa, que es una placa móvil, que está unida a una leva, ¿vale? Hay una leva debajo que va a mover esa placa de arriba a abajo, la va a desplazar en vertical. Y la va a desplazar en vertical exactamente 6 milímetros. 6 milímetros, que es un cuarto de pulgada. ¿Cómo la va a desplazar? Va a empezar a acelerarla hasta que llegue a 25 ciclos por segundo. ¿Vale? 25 ciclos por segundo. Eso es muy rápido, ¿eh? Eso es 25 hercios. Acelera de 0 a 25 hercios. Y cuando llega a 25 hercios se para. Y ya el chisme se para solo. Muy bien. ¿Y qué hace esta máquina? ¿Qué es lo que hace en todo este ciclo? Muy sencillo. Esta máquina es una pesa. Solo pesa. Cuando yo coloco el vehículo encima de la pesa, la máquina lo va a pesar y toma ese peso y le llama peso estático. ¿Por qué estático? Pues porque no se mueve. Bien. Luego empieza a moverlo, pam, 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 y en el momento en que la rueda pesa menos en todo ese movimiento, tenéis claro que cuando yo empujo la rueda hacia arriba y la placa vuelve a bajar, hay un momento en ese momento en que sube y luego empieza a bajar que pierde peso. Bien, en el momento que menos pese la rueda, capta ese peso y le llama peso dinámico. Es el peor peso o el más bajo peso que ha tenido en todo ese ciclo de 0 a 25 hercios. Bien, lo que hace la máquina es muy sencillo. Divide el peso dinámico por el peso estático. El ideal sería que yo no perdiera peso. ¿Por qué? Porque el sistema de suspensión empujara de tal forma hacia abajo que me mantuviera la rueda siempre con el mismo peso, pero eso no ocurre. Por muy bueno que sea el sistema de suspensión, estamos sujetos a fuerzas de inercia. Entonces siempre vamos a perder algo por muy bueno que sea el sistema. Bien, perderemos más cuanto peor esté el sistema de suspensión. Aquí os voy a poneros el vídeo, no sé qué tal se va a ver, pero os lo voy a poner por si acaso podéis verlo. Aquí lo veis funcionando. ¿Veis que se mueve la rueda? Pam, 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 pam. Aquí está haciendo el test a 25 hercios y lo deja parar. Y luego entra el tren trasero. Repite la operación en ambos lados a la vez y divide el peso dinámico entre el peso estático. El estático siempre va a ser más alto porque es el sin movimiento. Y ese numerito va a dar un factor, ¿vale? Ese factor es este factor que tenéis aquí que se llama factor Eusama, ¿vale? ¿Y por qué es un factor? Es un factor porque este número no tiene dimensión. Mucha gente dice, no, esto es la adherencia, tiene que dar 100%. Bien, si da 100% significa que pesa lo mismo en movimiento que quieto, eso sería perfecto. Bien, 100% no lo vais a ver nunca, eso yo no lo he visto en mi vida. Pero vais a ver 90 sí vais a ver, 90 y tantos también vais a ver. Bien. Pero ¿por qué digo que no es adherencia? Porque la adherencia se mide por agarre, es una fricción. Bien, en el caso del factor Eusama, aunque le llaman agarre, no tiene nada que ver con el agarre. Es simplemente la respuesta de la suspensión. ¿Y por qué digo que es un factor? Porque en física se dice que un valor que no tiene dimensión, que no se puede medir con ninguna dimensión, se le llama factor. Bien, ¿y por qué digo que no tiene dimensión? Si yo estoy dividiendo un peso, que es un peso dinámico, por un peso estático, ¿te va a dar un peso? No, señor. Cuando yo divido algo por lo mismo, pierdo los dos factores, los divido y los quito de la ecuación, por lo tanto no me queda ningún factor. A eso se le llama factor adimensional, no tiene dimensión. Bien, ¿por qué os digo eso? Porque vais a tener algunas personas diciendo, es que la adherencia de mi coche, después de cambiar los amortiguadores Monroe,
me ha quedado en un 60% de adherencia. No, eso es incorrecto. Lo que usted ha hecho ha sido medir su vehículo y lo que le están dando es un factor EUSAMA de 60%, que no tiene nada que ver con una adherencia. Es un factor EUSAMA del 60%. Y ahora vais a ver en esta formulita de forma muy rápida por qué en algunos vehículos no vais a obtener valores muy grandes. Imaginaros un vehículo que pesa poquito. Un vehículo que pesa muy poquito. Veamos un Ford Fiesta, algo pequeñito, que no sea muy grande. Ese coche en total pesa, pongámosle, 800 kilos. Un vehículo pequeño. Bien. Cuando yo pongo el vehículo en el banco de Usama, claro, solo pongo el tren delantero o el tren trasero. Imaginando que esté medio balanceado, imaginemos que tenemos 400 kilos en el eje. Bien, ahora empiezo el test dinámico. En el test dinámico, por fantástico que esté el sistema, voy a perder aproximadamente 250 kilos, más o menos, es lo normal. Estando nuevo, todo perfecto, yo perderé unos 200, 250 kilos. Bien, si el eje completo me pesa 400, yo tengo 200 por rueda. Voy a palmar unos 120 por rueda. Estoy en 40 y pico, Si pongo la suspensión nueva me da el coche 46, 48, 47. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es el siguiente, y ahora vais a entenderlo muy rápido. El cliente entra al taller para cambiar el aceite. Y el señor mecánico del taller, que es muy listo, es más listo que el hambre, dice: bueno, está usted de suerte porque vamos a hacer una verificación de su suspensión de forma gratuita. ¿Por qué? Porque se ha comprado la máquina. El hombre pone el coche en el aparato, la mide, y le dice: mire, ¿ve usted? Tiene usted que cambiar la suspensión porque esto es muy peligroso. Usted tiene una adherencia del 39%. 39%, señor, es mucho, mucho menos de lo que debería de tener, porque este coche tiene un riesgo de accidente. Eso es lo que le dice el señor mecánico, porque claro, ve 37 y él imagina que tiene que dar 100. Pero no es así, porque funciona por peso, no tiene nada que ver con la adherencia. Bien, ahora ese señor le cambia la suspensión y le pone una suspensión Monroe de gas de última generación. Lo peor que le puede pasar a este señor es que el cliente, que después de haberse gastado $500 o $450 y haberle cambiado Protection Kit, Mountain Kit, suspensión, todo. Claro, el hombre dice: ya, antes me daba 38, a ver cuánto me da ahora, me tendrá que dar 100 por lo menos. Y le dice: mídamelo otra vez, por favor. Vais a ver la cara que se le pone al mecánico, se le pone amarilla. ¿Por qué? Muy sencillo, porque él sabe que no le va a dar eso, porque ya lo ha probado antes. Él va a medir el vehículo y es posible que le dé 42, 46, 50, 58, pero ya con cuidado, 60 ya es para tirar cohetes por la ventana. Porque se trata de un vehículo pequeñito y que pesa muy poquito. Bien, si vosotros recordáis el 2 caballos, el Citroën 2 caballos, 4 latas de toda la vida, bien, ese coche, que es un coche que es mediano, sí, pero pesa muy poquito y tiene una suspensión muy especial. Cuando yo mido ese vehículo en una máquina de estas, me da 31, 33, cuando la suspensión viene. Imaginaros que viene el hombre, lo mide y se lo cambian, y ahora le da 34, con la suspensión nueva de gas, 34. El hombre que quiere cambiarlo, le han engañado. Bien, ese coche no hay forma de subirle ese valor, salvo que sepáis cómo funciona la máquina. La máquina, acordaros, mide peso. Y hay una serie de factores que van a hacer que esa máquina mida diferente. Ahora los vamos a ver. Bien, entonces me diréis: ¿y si el factor este en un coche pequeño es pequeño y en un coche grande es grande?
¿Cómo leche sé si está bien o no? Es muy sencillo. Cuando yo mido, yo estoy midiendo las dos ruedas a la vez, acordaros, las dos ruedas a la vez, no solo una. Bien, al medir las dos ruedas a la vez, también tengo una referencia, ¿no? Porque es muy raro que los dos amortiguadores se rompan igual. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo veo que los valores que me salen en el factor de Usama están por encima de 20, es un coche pequeñito, por encima de 20, y hay una diferencia entre un eje y el otro que no supera el 20%, es decir, imaginaros que un lado pone 40 y en el otro lado pone 45. Bueno, no son iguales, pero hay menos de un 20% de diferencia. Y en los dos están por encima del 20%. Ese coche yo podría darlo por bueno. ¿Por qué? Porque es un coche pequeño, los valores no son grandes y la diferencia entre ruedas del mismo eje es inferior al 20%. Eso es lo que tenéis que acordaros. Ahora llega un coche grande, un BMW 750iL, Full Extra. Un cochecito que pesa las 2 toneladas y pico, él solito. Y viene con un amortiguador reventado que ha perdido el aceite hace 10 años ya. O sea, no tiene ni amortiguador, está despelotado. Bien, llega el hombre y lo mide en la máquina. En una rueda le da 86 y en la otra rueda le da 65. Y el mecánico dice, bueno, por encima de 20, esto está buenísimo, esto está fantástico. No, señor. Usted tiene 65 en una rueda y 86 en la otra. Hay más de un 20% de diferencia. Usted tiene ahí un problema de suspensión grave. Grave. ¿Por qué? Hay una diferencia demasiado alta. Hay una rueda que está botando y la otra no. Bien, ahora entramos en el segundo punto. ¿Por qué está botando? Eso es lo que viene después. Todavía no lo hemos visto. Bien, porque este tipo de máquinas habéis visto que mide peso. Bien, aquí vais a ver una pequeña animación donde veis la medición con los valores puestos que vais a ver en esa máquina. Creo que es interesante porque de esa forma vais a entender mejor. Ahora mide el eje delantero, fijaros que tengo en la maquinita el eje delantero, 400 kilos de peso en peso estático. Ahora calcula el peso dinámico, me hace el grafiquito y me dice 250 kilos de peso dinámico. Por tanto he perdido 150 kilos. Y aquí me dice la formulita 250 entre 400, 62,5, 50%. Vale, ahora meto el eje trasero y repite la operación. Eso es exactamente una prueba en esta máquina. Por eso os decía que vamos a ver los tipos de máquina y también vamos a ver cómo se miden esas máquinas, para que cuando estéis delante digáis, no, esto no lo están midiendo bien. Así es como se mide en esta máquina. Fijaros, 55, 52,5. ¿Vale? Perfecto. ¿Por qué? Porque el diferencial entre una rueda y otra del mismo eje es inferior al 20%. Hay menos diferencia del 20%. Bien, aquí tenéis, en este caso, fijaros, 200 kilos de un total de 450, esto sería el peso dinámico, sería un 44,44%. Este coche diríamos, ¿ha pasado o no ha pasado? Bueno, no lo sé, tengo que ver la otra rueda. Vamos a ver la otra rueda. Fijaros en la primera, 37,25, 39,21. Eso es un coche pequeño, eso puede ser un Seat Ibiza, puede ser un Ford Fiesta, un coche pequeñito, que está bien, está perfecto. Fijaros que dice test aceptado. Y en el ejemplo 2 tengo 37,25, 50,50. Este es más de un 20%, aquí tengo un problema de suspensión, hay que revisarlo. Acordaros siempre de usar ese término. Problema de suspensión. No digáis nunca hay amortiguadores rotos, ¿no? Porque igual es otra cosa. Hay que ver primero qué es. Bien. ¿Cuáles son las desventajas de esta máquina? Porque tiene una serie de desventajas.
Bien, la primera y principal es que no estoy midiendo amortiguadores, ya lo hemos visto. Y diréis, ¿y si no son los amortiguadores, qué más me está afectando esa medición? Pues lo más evidente, los neumáticos. Imaginaros que yo tengo los neumáticos puestos a 3,4 kilos o 3,8 kilos. ¿Por qué los tengo tan altos? Porque por la mañana de vez en cuando me dedico a repartir cosas que pesan mucho y las llevo en el maletero. Entonces, para que los neumáticos vayan bien, los inflo un poco más. Pero luego no los desinflo cuando estoy circulando normalmente sin carga. ¿Qué ocurre? Esos neumáticos están sobrecargados. Por lo tanto, están más duros, no hacen su función de absorción de la vibración. ¿Qué ocurre? Me voy al mecánico y pongo mi vehículo en test. Al entrar esos neumáticos en test, es como si yo hubiera soldado el neumático al suelo. Por lo tanto, no tengo ningún coeficiente de elasticidad. Transmite toda la vibración, por lo tanto va a despegarlo del suelo. Voy a tener unos valores de máquina de Usama mucho peores. ¿Cuánto de peores? Depende del vehículo y depende de su peso, pero el neumático afecta muchísimo al factor de Usama. Por eso siempre antes de medir en Usama, cuando alguien os consulta, es que tengo problemas con este coche que lo estoy midiendo y me da mal. Primera pregunta, ¿ha mirado usted la presión de aire de los neumáticos? Ah, no. Bueno, pues ponga la presión de aire que recomienda el fabricante para una persona dentro. La presión que viene en los laterales de las puertas. Generalmente 2,1 kg, 2,3, depende del modelo. Bien. Ya he mirado la presión de neumático. Ahora es cuando hago el test. Y este es un problema grave porque cuando se hacen los test en los centros técnicos de verificación, no miran la presión de aire, simplemente lo meten dentro. Entonces, si vienen sobrecargados, típico problema de las minivans, de todas las Berlingo y compañía, y Tapi y todos esos coches que se utilizan para transporte, suelen llegar a los centros de verificación con los neumáticos sobrecargados. Al pasar el test salían rechazados. ¿Por qué la persona que está haciendo los test no se preocupa en medir si tienen aire o no? Bien. Otra cosa importante a tener en cuenta. Hay una serie de factores que van a afectar la medición, ya que sabemos cómo mide, que es una báscula que mide peso a una frecuencia determinada de oscilación. Ya hemos visto que si el neumático está más blandito, absorbe más. Un neumático casi deshinchado me va a dar unos valores perfectos. ¿Por qué? Porque va a absorber toda la vibración de la placa el neumático solo. Por lo tanto, el coche está todo el día pegado al suelo. Pero si lo pongo muy duro, va a botar. Por tanto, el neumático es el factor número 1. Bien. Segundo, ¿qué tipo de anclaje tenemos del amortiguador? ¿Es un silent block? ¿Es un perno? ¿Cómo está anclado? ¿Está inclinado? ¿Está derecho? ¿Es una columna MacPherson? ¿O es un asiento de muelle que no gira? Todos esos factores de tipo de suspensión me van a afectar también el resultado, porque no se va a comportar igual. Luego, ¿está el freno de mano puesto o no? Claro, si yo pongo el freno de mano puesto, le estoy añadiendo dureza al eje trasero. Al añadirle dureza al eje trasero, ¿qué va a hacer? Cuando yo mida, mide mejor. Mide mejor. Pero claro, ¿qué es lo que hacen ahora en los centros de verificación? Cuando yo voy a pasar, me dicen, no, no, señor, salga del coche que ya lo hago yo. Y lo hacen ellos. ¿Por qué? Porque había mucha gente que tiraba de freno cuando hacía la prueba de verificación de suspensión, con lo cual estaban mintiendo. Otra forma de mentir era sobrecargar el maletero con sacos de cemento. Claro, si yo cargo el peso en el eje trasero, meto más peso al vehículo, me va a dar mejores valores, porque a mayor peso que yo tenga en el coche, menos diferencia de peso voy a tener. Acordaros de los coches grandes. Bien, los coches grandes tienen unos valores más altos. Bien. Otro problema que tenía esta máquina, que hay que conocerlo, no es lo mismo medir con los amortiguadores fríos, que el aceite está más viscoso, que medir con los amortiguadores calientes después de venir de hacer un rally, que está muy líquido. Entonces, eso me va a variar también el coeficiente de Usama. Por lo tanto, esta máquina, si yo mido ahora
y me voy a dar una vuelta y mido después, me da otro valor diferente. Y dice, no, es que se ha roto la máquina. No, no, no se ha roto, está midiendo bien, pero la densidad, la viscosidad dentro del amortiguador es diferente. Segundo punto, ¿dónde coloco las ruedas en la placa? ¿Las coloco un poco más adelante, un poquito más atrás? ¿El coche está perfectamente alineado, está un poco ladeado y hay una rueda más adelante y otra más atrás? Ese tipo de tonterías va a variar, que cuando yo mida 2 veces en esa misma máquina haya pequeñas variaciones en la medición. Hay pequeñas, no son muy grandes, pero hay pequeñas. ¿Por qué os lo digo? Porque hay veces que hay mecánicos que os van a decir, es que he comprado esta máquina y cada vez que mido me da una cosa diferente. Claro, es que cada vez que mides pones el coche en un sitio diferente, no lo pones en el mismo punto. Cada vez que mides, el coche no está de parado. A veces lo mides y estaba en el garaje y a veces lo mides y venía de la autopista. Entonces todos esos factores van a variar. A veces lo mides con el tanque lleno, a veces lo mides con el tanque vacío. Eso va a variar un poquito los resultados. Es muy importante que lo tengáis en la cabeza. ¿Por qué? Porque esta máquina no va de cuánto me da el valor, cuanto más alto mejor. No, no, no. Esta máquina me da, ¿está por encima de 20? Sí. ¿Es un coche pequeño? Pues entre 20 y 40 estaría perfecto, pero con diferenciales de menos del 20% entre ruedas del mismo eje. Y si es un coche grande, pues debería de estar entre los 70 a los 90. Si es un coche grande. Y con diferenciales de menos del 20%. Eso es lo único que tengo que medir. Si yo mido eso, es una máquina fantástica. Funciona fantásticamente bien para detectar problemas de suspensión y nos puede ayudar un montón a sacar amortiguadores fuera. Pero hay que saber lo que se está midiendo. Bien. Siguiente tipo de máquina. Se parecen mucho, son prácticamente iguales. Si yo la veo en el suelo, yo no puedo distinguir una de otra. La placa que está en el suelo es exactamente igual, o por lo menos parece exactamente igual. Bien, esta máquina se llama máquina de resonancia. Bien, esta máquina tiene esa base que veis ahí, también tiene una torre donde vienen los resultados, pero esa máquina lo que hace es que pinta una línea como si fuera una oscilación. Hace una curvita, ahora la veréis. Bien. ¿Cómo funciona esta máquina? En esencia funciona muy parecido. Lo que hace esta máquina es, yo tengo esa placa con una leva debajo y un muelle. Hay un muelle apoyado en la placa, debajo de la placa. Y entonces hay una leva, y esa leva lo que hace es mueve la placa, hasta que llega a 15 hercios, ¿vale? La desplaza 6 milímetros, 15 hercios, no 25 como la otra, sino solo 15. Bien, y cuando llega a 15 hercios, la leva se quita, sale de la... O sea, se desconecta para no mover la placa más, se quita del medio. ¿Y qué queda? Solo el muelle. Tenemos una placa que se está moviendo a 15 hercios y un muelle. Y encima está la rueda con todo el conjunto de suspensión. ¿Y qué hace el coche? Pues intentará parar el movimiento. Hace pa, 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 pa. Bien, cuanto más rápido lo pare, mejor está la suspensión. Y cuanto más oscilaciones haga, peor está la suspensión. ¿Por qué? Porque la función de la suspensión es parar el movimiento del muelle. Ese es el principio, como sabéis, del funcionamiento del amortiguador. Bien, cuanto mejor esté el amortiguador, más rápido se va a parar la placa de abajo. Ahora lo vais a ver en acción en el vídeo. Suelta la leva y se para. Aquí no medimos pesos, para nada. Aquí lo único que hace es lo mueve y se quita la leva y se para. ¿Y entonces qué me da? Me da un gráfico parecido a este. Hace pa 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 pa. En el momento que se quita la leva es cuando se sale de madre, se pone muy grande el gráfico. ¿Por qué? Porque ya no hay control, ya se queda descontrolado. Pero si el amortiguador y el conjunto de suspensión está bien, ese control es muy rápido, lo controla muy rápido y la curva baja muy rápido. Bien. En la curva real se ven menos rayitas, ¿eh? Estas rayitas están más exageradas, pero normalmente hay como un cuarto menos rayitas. Bien. ¿Cómo sé si está bien? Bueno, el fabricante lo que decía es, si midiendo los amortiguadores, al hacer la prueba, el gráfico me queda entre las dos líneas rojas, es decir, dentro, ese amortiguador está bueno, no le pasa nada. Y si se sale, como está en este gráfico, estaría mal, habría que revisar la suspensión.
Bien. Importante, acordaros, Eusama mide peso y resonancia mide el tiempo que tarda en parar esa placa en el suelo. Muy sencillo de acordaros. Cualquiera de los dos sistemas lo que hace es única y exclusivamente mover el neumático con el conjunto de suspensión completo encima. Por lo tanto, no separa el amortiguador en esa medición. No lo separa para nada. Bien. ¿Y qué otra máquina tenemos? Bueno, tenemos la máquina que utilizan los fabricantes. Tenemos la máquina que utiliza la fábrica antes de producir el amortiguador. Este es el único equipo que realmente mide amortiguadores. El único verdaderamente diseñado para medir el efecto del amortiguador y cuál es su funcionamiento. Bien, ¿cuál es el problema? Si este es el único, debería de estar en todos los talleres. Pues no. Y no porque es muy grande, muy voluminoso y muy complicado a la hora de medir. Y os explico cómo va. Es una prensa hidráulica grande que está conectada electrónicamente a un ordenador y ese ordenador controla la velocidad con la que la prensa hidráulica se mueve. Entonces, yo le puedo decir a mi prensa, quiero que te extiendas y te comprimas en una carrera de 12 centímetros o de 5 centímetros a 0,12 metros por segundo. Y le doy al botoncito y esa prensa se mueve a esa velocidad. Bien, da igual la fuerza que tenga que hacer, se va a mover a esa velocidad. Y en el otro lado, en uno de los anclajes del amortiguador, hay un sensor de presión que le está diciendo qué presión está haciendo la prensa para moverse a esa velocidad. Bien, por lo tanto yo sé la presión que está haciendo la prensa para poder moverse a esa velocidad. Esa es la presión con la que el amortiguador está trabajando. Y lo mido, acordaros, porque ahora os va a sonar, a 0,12, 0,35 o 0,42 y 0,74 metros por segundo. Si estamos hablando de un OI Spectrum, además lo mediré a 0,05 metros por segundo y a 1,2 metros por segundo, que sería ultra baja y ultra rápida. Y diréis, ¿y por qué ultra rápida? La ultra baja sí la vimos, era de 4 velocidades, pero la ultra rápida en el caso del OI Spectrum tiene todo el sentido, porque acordaros que era una válvula que habíamos aligerado de peso con unas láminas de una aleación especial que pesa mucho menos, con lo que conseguíamos tener una inercia mucho más baja para que se moviera mucho más rápido. Por lo tanto, ese amortiguador no está limitado a 0,74, puede subir hasta 1,2 y seguir teniendo el control del coche. Por lo tanto, tiene una velocidad de respuesta mucho más rápida que los otros amortiguadores. Por eso, en un test de OE Spectrum vais a tener no 3 velocidades, sino 5. Y se miden con la máquina que os voy a enseñar. La máquina que os voy a enseñar no es de juguete, es una máquina que está en Ermua. Esta es la máquina que se utiliza, por ejemplo, para medir el rendimiento de los amortiguadores electrónicos CES. El test que os voy a enseñar. En este test se puede ver cómo se coloca un amortiguador CVSA o lo que es ahora un RightSense, porque todos se miden uno a uno en una máquina de banco dinamométrico. Como podéis ver, el vástago es movido a ciertas velocidades para comprobar cuál es la resistencia que ofrece en cada una de esas velocidades. Y luego os ofrece el gráfico que habíamos comentado de baja, media y alta. Una vez pasado ese test, se le coloca un adhesivo y se vende. Que desmontar el amortiguador completamente del coche, llevarlo al banco dinamométrico, colocarle las calzas al banco dinamométrico para ese amortiguador, programar el banco dinamométrico para ese recorrido y entonces tener el test. Pero ahí no ha terminado el problema, aunque parezca que ha terminado. El problema viene, vale, ya tengo el test, ¿y con qué lo comparo? Tengo que compararlo solo, única y exclusivamente con el amortiguador de primer equipo, el de OE. Y ese es el problema. OE nunca jamás te da los parámetros de compresión y extensión de sus gráficas dinamométricas.
eso es información confidencial. Hasta para nosotros que los fabricamos, si se los pedimos no nos lo da. Es decir, para tenerlo hay que comprar un amortiguador de primer equipo y chequearlo. Bien, totalmente inoperativo. Y si es tan extraño y tan raro, ¿por qué os lo enseño? Porque es la verdadera máquina de suspensión de amortiguadores que se utiliza en las plantas. Bien, esta es la verdadera máquina que se utiliza en suspensión. Y el gráfico que nos da es este que estáis viendo aquí. Habéis visto uno en el vídeo que se parecía, tiene un elemento central que sería el rojo, que sería una tabla de esfuerzos de baja velocidad. Luego tiene una línea intermedia de media velocidad y una línea de alta velocidad. Aquí lo tenéis. Bien, voy a hacerlo grande para que lo veáis. Bien. Del medio hacia abajo sería compresión y del medio hacia arriba sería extensión. Fijaros que del medio hacia arriba la línea azul pasa de 200, mientras que del medio hacia abajo la línea azul se queda en 150. ¿Y esto por qué es? Lo comentamos, la válvula de compresión es siempre más pequeñita que la válvula de extensión. Por eso, en el caso que estamos viendo en este dibujo, cumple perfectamente la realidad de un vehículo de pasajeros. Tenemos compresión con menos esfuerzos que extensión, porque extensión tiene que frenar todos los esfuerzos del muelle Protection Kit y Montan Kit. Por eso son así. Y también decíamos que en el caso de Fórmula 1, eso sería la única excepción que veríamos, porque los esfuerzos de compresión y extensión son prácticamente iguales. Aquí tenemos prácticamente el doble, fijaros, 160, 313 en extensión, ¿vale? Bien. Y 77, 154, 27, 44. Esos son los esfuerzos de un vehículo normal y corriente de carretera. Bien. Y hasta aquí el entrenamiento de hoy. Ha sido un poquitín más breve que los demás, 10 minutillos menos, pero creo que ha sido bastante intenso, porque técnicamente es bastante más intenso que los otros. Y creo también que ha sido interesante, porque no es una información que generalmente se entregue al equipo de ventas y mucho menos a los clientes. Pero suele interesarle mucho a los talleres, porque no lo saben. Bien, sin más, agradeceros vuestra asistencia y espero veros en nuevos episodios de Garage Guru en castellano. Muchas gracias a todos.